Recording in progress. Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Muy buenos días para todos ustedes. Estamos ya en la recta final de terminar nuestra cursada de Historia de la Biblia y sus traducciones. Eh, Tenemos por delante el gran desafío de terminar nuestras unidades temáticas. Me alegra mucho el interés y la participación que ustedes puedan ponerle a la materia. Creo que para muchos estamos en un terreno desconocido, no sabíamos muchas cosas de las que hasta ahora hemos aprendido, tal vez estemos mareados con tanta información, tal vez para otros no, ¿verdad? Para otros ya sea muy común conocer estos detalles de la conformación del texto bíblico, pero bueno, sea de una u otra forma, me parece importante no perder de vista la importancia que tuvo esta historia de formación del texto sagrado y cómo es una historia que confluye en muchos elementos, que por eso estudiar la palabra de Dios nos permite hacerlo con diligencia, con respeto, con oración, con mucho estudio, el permitir que la Biblia nos hable a nosotros y no nosotros a la Biblia, etcétera. Bueno, hasta ahora hemos aprendido a grandes rasgos cómo pudo haberse dado la formación del Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Lo que tenemos seguro es que para finales del primer siglo de nuestra era, ¿verdad? En el año 90, 100, ya estaba conformado el texto sagrado. Esto lo vamos a desarrollar con mucho mayor profundidad en la siguiente materia que van a tener ustedes, que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Ahí vamos a conocer mucho más de todos estos 39 libros. Vamos a ver cuáles libros fueron aceptados muy rápidamente por la comunidad judía. Y hay otros libros de la Biblia que les costó trabajo entrar al canon bíblico. No fue tan fácil entrar, como el libro de Esther, como el libro del Cantar de los Cantares, como el libro del Eclesiastés, que fueron libros muy discutidos, ¿verdad? Que muchos no reconocían en ellos que fueran palabra de Dios. Al final se logró vencer esa postura y ahora forman parte del canon bíblico, ¿no? En la tercera sección de la Biblia hebrea, y nosotros le llamamos libros poéticos o sapienciales. Bien, dicho esto, y que, insisto, en la otra materia vamos a ver, corresponde ahora ver el siguiente canon, ¿verdad? Ahora corresponde ver el canon griego o la llamada Biblia de los 70 o la llamada Biblia la Septuaginta, ¿verdad? Cualquier nombre que ustedes quieran darle está bien. ¿Qué importancia tuvo este canon? Bueno, tiene mucha importancia, hermanos, porque, por ejemplo, nosotros tomamos el nombre de los libros de la Biblia basado en esta traducción, ¿no? O sea, nosotros tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio porque está basada en esta traducción griega. Incluso ¿cómo se llaman? Los libros, el orden de los libros, pues también lo bebemos de la Biblia griega, ¿no? Entonces vamos a ver la importancia que esta tiene. Así que voy a compartir la pantalla para que ustedes más o menos conozcan también. Esta es una historia fascinantísima que no nos va a dar tiempo de abordarla en su plenitud, pero que al menos nos va a dar una idea clara de qué era o qué significaba el canon griego, la Biblia de los 70 o la llamada Septuaginta. Tal vez ustedes hayan escuchado hablar de esta traducción. Bien, la importancia histórica de esta versión de los 70, hermanos, es fundamental. Aunque nosotros no bebemos de este canon, ¿verdad? Las Biblias nuestras, al menos Reina Valera, voy a poner un ejemplo puntual, al menos la Biblia Reina Valera no bebe del canon griego, la Biblia Reina Valera bebe del canon hebreo. Tiene una gran importancia la Biblia de los 70. Esta versión constituyó el primer ejemplo de traducción, ¿verdad? De todo un cuerpo de literatura sagrada, legal, histórica y poética de un pueblo y de una lengua del mundo cultural semítico
a la lengua de la cultura clásica griega. Es decir, es un esfuerzo enorme el proceso de traducción. Nosotros no nos enfrentamos a las traducciones, pero entiendo que los que traducen algún idioma, hay frases, hay palabras, hay modismos que es imposible traducirlas a nuestra lengua. Ustedes, por ejemplo, verán en muchos programas donde se habla o alemán o japonés o qué sé yo, inglés incluso, ¿verdad? Que el traductor, cuando la persona que está hablando en ese idioma original de ellos, dice algo, el traductor solamente dice chiste local, o sea, no hay forma de traducirlo, no sabría cómo traducir eso que está diciendo esa persona a nuestra lengua. Entonces, por eso siempre hay una frasecita abajo que se le pone chiste local. O sea, solo los locales lo pudieron entender. El proceso de traducción es un proceso que requiere muchas cosas. Y la Biblia de los 70 fue el primer ejemplo monumental de traducir todo un cuerpo de libros sagrados, ¿verdad? De libros legales, es decir, que contienen muchas leyes, muchas historias, muchos poemas y sabiduría. El problema es que esta Biblia hebrea fue escrita en un idioma diferente al idioma griego. Fue escrito en una lengua semítica llamada hebreo, ¿no? El hebreo o el arameo, y que evidentemente como fue evolucionando el tema de los idiomas, pues llega el idioma griego, que fue el idioma adoptado por Carlomagno, ¿verdad? El gran conquistador del mundo, el que conquista a los persas. Y entonces Alejandro Magno empieza a establecer como idioma oficial en el imperio el griego clásico, ¿verdad? El griego koiné, el griego corriente, el griego que une, recuerden que el lenguaje une a las personas, une a los pueblos. Imagínense si el lenguaje no nos uniera, o perdón, ¿qué es lo que nos desune con otras culturas que no entendemos? Pues el lenguaje, ¿verdad? Si a mí me dijeran, Abraham, vas a tener que ir a Estados Unidos a vivir, y me costaría, porque yo no sé hablar inglés, ¿verdad? Entonces, o vete a China, por ejemplo, no menos, chino mandarín, ni idea tengo. Entonces, este fue una gran contribución, queridos alumnos, a esto. Hasta el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, los famosos rollos de Qumran, que vamos a verlo en la siguiente semana, la versión griega, la Biblia de los 70, era la fuente más importante y casi única para el estudio de la historia del texto de la Biblia hebrea. Es decir, que habría que considerar la versión hebrea con la versión griega de la Biblia para poder sacar el mejor proceso de traducción a otras lenguas. Pero no fue hasta los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto en 1900 y algo, ¿verdad? Que se descubren otras fuentes de textos antiguos, ¿verdad? En el cual también se puede descubrir el Antiguo Testamento. Así como para el estudio de las ideas teológicas y exegéticas del judaísmo, tanto alejandrino como palestino, la Biblia de los 70 fue la fuente primordial. O sea, no había otro lugar donde podríamos cotejar, comparar la Biblia hebrea con otra traducción que no fuera la Biblia de los 70. Así que muchos de los, más bien los apóstoles, por ejemplo, voy a dar un caso puntual, los apóstoles conocieron esta Biblia porque era la Biblia que permitía ir a todo el mundo. Todo el mundo hablaba el griego koiné, no hablaban el hebreo. Entonces, para evangelizar, para compartir el mensaje, usaban la Biblia de los 70. Es como si nosotros dijéramos, tenemos que ir no, sí, está bien, voy a poner el ejemplo clásico, ¿verdad? Tenemos que ir a evangelizar a Francia, por ejemplo.
Bueno, en Francia se reconoce el idioma francés, pero también la lengua inglés. Entonces, si yo llevo mi Biblia en español, pues no les va a funcionar a ellos porque no lo van a entender. Pero si llevo una Biblia en inglés, por ejemplo, que es casi como un idioma universal, entonces va a ser más fácil que yo predique. Bueno, esto sucedió en el primer siglo cuando los apóstoles, los discípulos, hombres y mujeres, se esparcen por el mundo, pues tienen que llevar una Biblia que permeara todo el imperio para ser más accesible, y esta Biblia era la Biblia de los 70. Así que la versión Septuaginta posee un valor añadido por el hecho de que los autores del Nuevo Testamento, principalmente Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, y los escritores cristianos encontraron en ella el arsenal de términos, conceptos en los cuales ellos usan para expresar el contenido y los símbolos de la fe cristiana. Pablo va a usar mucho vocabulario en sus cartas basado en la Septuaginta, porque Pablo es un judío de la diáspora, que vamos a hablar un poquitito acerca de ello, ¿no? Entonces, Pablo, su acercamiento a las Escrituras, si bien es cierto, podría haber conocido la Biblia hebrea, el canon de Palestina, pero también conocía el canon griego que era de uso común, porque en el lugar donde él vivía, pues se hablaba el griego, ¿verdad? Incluso él hablaba griego. Por eso vamos a ver reflejado en sus cartas muchos conceptos o términos. Voy a poner solo un ejemplo, hermanos. No voy a explicar mucho, pero Pablo utiliza la palabra que Cristo ha sido la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación viene tomada de la Biblia de los 70, ¿no? Solo para poner un ejemplo, que es una palabra que se traduce de la Septuaginta, no de la Biblia hebrea. De ahí claramente vemos la influencia que tiene. Por ello, hermanos y hermanas, el canon griego constituye el puente de unión entre los dos testamentos, porque el canon griego evidentemente va a tener su fuerza en la época intertestamentaria o en la época del silencio, porque será en este lapso de tiempo entre la época persa y la época romana en la que surgirá mucha literatura, mucha, para algunos canónica, ¿no? Que estará dentro de la Biblia de los 70, como el libro de los Macabeos, de Judith, Tobías, Eclesiástico, Ben Sirach, etcétera, etcétera, Baruch. Pero también surgirá mucha literatura apócrifa, ¿verdad? Mucha literatura que se le llama deuterocanónica. Tranqui, ustedes no se preocupen por eso, ya vamos a hablar sobre eso. Pero evidentemente en este lapso de tiempo, la Biblia de los 70 nos habla cómo fue evolucionando el pensamiento teológico del pueblo judío. Así que esta relación se pone de relieve de forma particular en las citas, como ya expliqué, que se hacen el Nuevo Testamento a través de la versión de los 70. Ya cuando veamos Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta la influencia que tuvo esta traducción para la confección o la elaboración de los textos del Nuevo Testamento. Por eso la importancia que tiene la Biblia de los 70. Ahora, vayamos a ver un poquitito qué es lo que sucedió, hermanos, históricamente para entender la importancia o la necesidad de crear una Biblia traducida al griego. ¿Por qué habría que traducir una Biblia al griego si ya había una Biblia en hebreo? ¿Verdad? O sea, ya está el Antiguo Testamento, ya están las Sagradas Escrituras, están en hebreo, listo, ocupemos esa. Bueno, como ustedes saben, hermanos, en la época ¿cómo es? Del Reino del Sur, el Reino del Sur, que estaba compuesto por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, eh, no obedecieron al Señor, ¿verdad? Se entregaron a idolatrías y demás. El Señor envió muchos profetas y les dijo:
pónganse las pilas, no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan aquello. Bueno, resulta que no hicieron caso y en el 586 el imperio babilonio sitia Jerusalén no voy a explicar hoy la historia, si no se me va a ir la hora. El chiste que sitia a Jerusalén, lo rodea y lo destruye, ¿verdad? Ya vimos que destruye el templo, lleva cautivos a un grupo de personas. El chiste que pasan un tiempo exiliados, desterrados y demás. Bueno, cuando el imperio persa destruye o gobierna el mundo, destruyendo a los babilonios, los persas eran muy tolerantes con las distintas religiones, muy tolerantes. Y entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Pues hacían que cada uno fuera a su pueblo a adorar, que hicieran cada uno lo que quisieran, que adoraran a quien quisieran, eran muy tolerantes con las religiones. Así que, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, todos los pueblos que fueron cautivos por los babilonios regresen a sus pueblos de origen y hagan lo que quieran. Van a seguir bajo el imperio persa, evidentemente, pero vayan a su tierra. Y bueno, fue allí entonces que una parte de estos exiliados vuelven. Vuelven tres grupos. El primer grupo está compuesto por Zorobabel y por el sacerdote Josué. El segundo grupo está compuesto por Esdras. Y el tercer grupo, después de algunos años, casi 100 años después, viene el grupo de Nehemías. ¿Ah? Entonces, estos grupos de personas, de manera paulatina o gradual, vuelven a Jerusalén para construir el segundo templo, etcétera. Pero una buena parte de los que fueron exiliados no regresan. Ven la oportunidad. Es una tierra próspera, es un mundo donde ya les están dando mayores libertades, para viajar, para negociar, para casarse, para comprar su casita y hacer negocios en otros países. Entonces, ese grupo de judíos que no vuelven a su tierra se quedan en Babilonia y muchos de ellos empiezan a esparcirse por todo el imperio, por todo el imperio. Y no fue, hermanos, entonces que no volvieron, no volvieron a Jerusalén. Se fueron, hablaban su lengua, llevaban sus tradiciones, pero no volvieron a Jerusalén. Y no fue, a esto se le llama, ay, perdón, a esto se le llama el remanente judío que no volvió a Jerusalén. Este grupo, este remanente judío que no vuelve a Jerusalén, se le van a conocer como los judíos de la diáspora. Es decir, que van a irse por todo el mundo. ¿Ok? Bien, cuando los persas son sometidos por los griegos a través de Alejandro Magno, el imperio de Alejandro Magno, entonces surge el imperio griego, ¿verdad? Surge el imperio griego. Y como consecuencia de un nuevo imperio, se establece un nuevo idioma, que se le conoce como el griego koiné. Como dije, el idioma es lo que une a todo el imperio. Si no, nadie se entendería. Entonces, habría que establecer un idioma como para que todos nos entendamos, ¿no? Y entonces se establece el idioma griego. La ciudad de Alejandría, al norte de Egipto, aquí está Sudán, está Libia, aquí está Jordania, está Siria, Arabia Saudita, Israel estará aquí en esta franja, este es el Mar Muerto, este es todo lo que es Israel, estoy señalándolo con mi cursor, ¿verdad? Este es el desierto del Sinaí. Y resulta que en el norte de Egipto, en las costas del mar Mediterráneo, hay una ciudad que se funda y se le da el nombre de el emperador Alejandro el Grande y se le llama Alejandría. Alejandría, hermanos, es una capital importantísima
Porque es aquí, en este lugar, hermanos, donde al ser una ciudad portuaria, ¿verdad? Es decir, que todos los pueblos venían, ya sea por el Mar Rojo, ya sea por el Mar Mediterráneo, ya sea por otras formas, todos confluían en esta ciudad, ¿no? Entonces era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad muy rica y una ciudad muy famosa, por lo menos por dos cosas principales. La primera era, hermanos, por el famoso Faro de Alejandría, ¿no? Ustedes lo han escuchado en algunas historias. Bueno, el famoso Faro de Alejandría está aquí. Porque digo, es una ciudad portuaria, está cerca del mar, es un puerto. Y el otro elemento tiene que ver con la gran biblioteca alejandrina. Resulta, hermanos, que el rey o el gobernante de esta ciudad había desarrollado, los habitantes de la ciudad habían desarrollado como un sentimiento de grandeza, como diciendo, somos Alejandría, ¿verdad? Y entonces emprendieron ellos un proyecto en donde en su famosa biblioteca alejandrina iban a recabar todos los libros de todo el mundo, toda la literatura de todo el mundo conocido, y la iban a concentrar en su biblioteca. Por eso era muy famoso. Entonces, todos los mercantes que venían, los que venían en su barco, los que venían de países muy lejanos, por el mar, por tierra, por donde sea, sabían que en Alejandría estaban recibiendo este tipo de literatura, entonces traían de todas sus culturas, de todas sus razas, ¿no es cierto? Y resulta que alguien le dice al rey, che, tenemos todos los libros, pero nos falta uno, ¿verdad? Y entonces, el rey dijo, ¿cuál? O sea, ¿qué nos falta? Bueno, hay un libro sagrado de un pueblo llamado los judíos, ¿verdad? Los judíos que tienen una literatura sagrada y esa nos falta. Bueno, esta historia, ahora se las platico más, pero lo que quería decirles, hermanos, que en este lugar será donde se va a llevar a cabo la traducción. Aquí, la traducción del idioma hebreo al idioma griego será en Alejandría. Ujú. Bien, es muy probable, hermanos, entonces, voy a seguir desarrollando un poco la carta. Ya vimos el lugar donde se da más o menos cuándo empieza este proceso de traducción. ¿Cómo fue esta leyenda o esta tradición que se desarrolló al momento de la traducción y cuál es el propósito que tuvo esta traducción? Bien, hay una carta, hermanos, una carta que muchos eruditos la cuestionan en cuanto a su autenticidad histórica, ¿verdad? La llamada carta de Aristeas. Esta carta, que está datada probablemente a finales del siglo segundo antes de nuestra era, resulta que esta carta nos cuenta, ¿no? Insisto, puede ser históricamente no confiable, pero nos cuenta que hubo un rey llamado Ptolomeo II Filadelfo, ¿verdad? Que reina en Egipto, ya sabemos, el norte de Egipto, que está Alejandría, entre el 285 y el 246 antes de Cristo. Y entonces ordena, por su sugerencia de su bibliotecario Demetrio Falereo, que se hiciera esta traducción, porque resulta que el bibliotecario le dijo, rey, nos falta un libro. ¿Cuál? Pues el libro sagrado de los judíos. Tráiganlo, lo necesito. Yo quiero que toda la literatura de todos los pueblos, principalmente si son libros sagrados, vengan a estar en mi biblioteca. Y entonces manda a traer ¿cómo se llama? Las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento, para que se hiciera la traducción. Esto nos lo cuenta, insisto, la carta de Aristeas. Bueno, resulta
que la carta nos sigue diciendo que, dado que el rey Ptolomeo II, Filadelfo, quería que todo estuviera en su biblioteca, bueno, por sus instrucciones, uno de sus funcionarios, llamado Aristeas, por eso se le llama la carta de Aristeas, viaja, emprende el viaje de Alejandría hasta Jerusalén para pedir al sumo sacerdote Eleazar que enviara un equipo de traductores. O sea, decir, bueno, tenemos esta Biblia en hebreo, pero no la entendemos más que nada. Más que nada, es como si yo tengo una Biblia en alemán, por ejemplo, tengo una Biblia en alemán solo por el gusto de tenerla, pero yo la abro y no le entiendo nada, absolutamente nada. Entonces, Aristeas viaja, le pide al sacerdote Eleazar que envíe un grupo de traductores, y entonces dice la leyenda, dice esta carta de Aristeas, que se envían a 72 ancianos, ¿no? Sabios versados en la lengua hebrea y en la lengua griega, o sea, eran 72 capos, diríamos, en los cuales se dice, se cree que en el término de 72 días, de ahí viene la palabra Septuaginta, ¿ok? O la palabra de la Biblia de los 70 de este número, ¿ok? ¿Por qué le decimos canon alejandrino? Porque, recuerden, la traducción se hizo en la ciudad de Alejandría. ¿Por qué le decimos Biblia de los 70 o Biblia Septuaginta, que tiene que ver con el 7? Pues con este número, 72 ancianos en 72 días, trabajando por separado, producieron una versión unánime. Es decir, la leyenda cuenta que cuando llegaron los sabios, los sabios judíos se toparon con un, una, un despliegue de un montón de cosas, ¿no? De belleza, del palacio, imagínense, era todo re lindo. Recién llegaron a Alejandría, el rey los trató súper bien, les dio de comer lo mejor, bueno, los trató de maravilla. Y entonces cuenta la historia, ¿no es cierto?, que el rey les dice, ok, bueno, vinieron por algo, ¿no es cierto? Listo. Y les mandó a que por separado, les dio un cuarto, ¿no? Una habitación a cada uno de ellos para que pudieran hacer la traducción. Y al final, ¿verdad?, de los 72 días, se hizo el cotejo de las 72 versiones y todas eran iguales. Todas eran iguales. Pero parece ser que no se traduce, por inferencia que se tiene de la carta de Aristeas, que solo se traduce en ese lapso de tiempo la versión del Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cualquiera que sea el caso, si fue el Pentateuco, toda la Biblia, nos inclinamos más para pensar que es el Pentateuco por el lapso de tiempo que hay, pues evidentemente esto hizo una historia pues sobrenatural, ¿no? Porque imagínense traducir en 72 días toda la Torá. Híjole, hoy los traductores tardan mucho tiempo, hoy hay muchas herramientas de traducción, de raíces de las palabras, de lo que era la sintaxis, el fonema, lo que eran la gramática, en fin, hoy hay muchas herramientas y se tardan mucho los procesos de traducción. Pues imagínense en ese tiempo donde no había todos estos elementos de la lengua, ¿no es cierto? Y por eso hace la historia fantasiosa, me explico, o sea, como una historia en donde los eruditos, muchos de ellos, ven con sospecha que esto tenga un grado de historicidad. Por eso es que muchos eruditos bíblicos consideran la carta de Aristea como una novela histórica, es decir, que no todo lo que se plantea en la carta de Aristeas tiene fundamento histórico, pero sí la intención y la motivación con la que se escribe. Es decir, que puede fallar en los datos históricos, que a lo mejor no fueron en 72 días que se hizo la traducción, pero se hizo la traducción. Eso es lo importante. Entonces, al ser una novela histórica, inexacta en algunos datos, pero en el fondo contiene la verdad de lo esencial. Hubo una traducción. El rey Filadelfo, Ptolomeo II Filadelfo, quería tener esa traducción y logró la traducción.
Cuando le entregan la traducción y el Antiguo Testamento, imagínense, hermanos, lo chocho que estaba el rey de tener en su biblioteca esto. Algunos eruditos piensan, hermanos, que la traducción fue escrita por un judío de Alejandría, no que vino no que fueron allá a Jerusalén y que trajeron a 72 personas. Muchos piensan que fue un judío que vivía en la ciudad de Alejandría, capo de capos, evidentemente, que fue en la segunda mitad del siglo segundo antes de Cristo, un poco más tarde, siglo primero, en el que hace la traducción. Bien, no importa, no tenemos certeza de cómo finalmente se lleva a cabo la traducción de los 70, pero sabemos que se da en ese contexto. Bien, solo para información de ustedes, esto no tienen que aprendérselo, pero bueno, solo para información académica voy a decir lo siguiente. En Alejandría fueron traducidos los libros de la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. También se traducen Jueces, los cuartos de reinos. Recuerden que los cuartos de reinos es primero y segundo de reinos y nuestros, que sería primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Bueno, son los cuatro reinos. Los dos de Paralipómenos, que dijimos que eran las crónicas nuestras, el libro tercero de Macabeos, Proverbios, Job, los 12 profetas, Isaías, Jeremías, Baruch, la carta de Jeremías, Ezequiel, etcétera. Se cree que en esa ciudad de Alejandría se tradujeron esos libros. En Palestina pudieron haberse traducido los libros de Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Judith, primer libro de Macabeos y demás. El traductor del libro de sabiduría fue seguramente un judío alejandrino de origen palestinense, como lo fue también el traductor del libro Ben Sirá, ¿verdad? O el eclesiástico. Bien, la designación de la versión de los 70 se refería en principio a la traducción solo del Pentateuco, por esta historia que nos cuentan de los 72 sabios. Ajá. Y quedó allí, quedó en esta denominación de los 70. También se cree, dicen los eruditos, que los demás libros bíblicos fueron traducidos más tarde, es decir, fueron traducciones graduales, ¿verdad? Para llegar finalmente a la traducción total de la Biblia griega, hasta mediados o a lo sumo a finales del siglo segundo antes de Cristo. Recoge en consecuencia traducciones hechas por diversos autores. La traducción es en general de gran cantidad, en unos libros más literal y en otros más libre. Vieron, los traductores siempre se toman esa libertad. Ya vamos a hablar la próxima semana de las distintas traducciones que nosotros tenemos, porque tenemos Reina Valera, Biblia de Jerusalén, etcétera, por los traductores. Ya vamos a ver por eso. Y lo mismo sucedió cuando se traduce esta Biblia. Bueno, además de los libros del canon hebreo, la Biblia griega incluye, con variaciones de un manuscrito a otro, las siguientes obras, que recuerden que son estos libros que el canon católico romano va a aceptar como sagrados, ¿verdad? Y ya vamos a hablar un poco sobre esos cuando más adelante, por qué la Iglesia Católica acepta estos libros. Pero estos libros, hermanos, del primero de Esdras, Sabiduría, Eclesiástico, Judí, Tobías, Baruch, Carta de Jeremías y los dos de Macabeos, la Iglesia Católica Romana los acepta hasta 1500 de nuestra era. Y ya después les explicaré por qué hasta ahí. Antes no. Solo hasta el 1500 los acepta como sagrados. Muy bien. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, que estos libros que aparecen aquí, hermanos, perdón, volví otra vez la diapositiva, Esdras, Sabiduría Eclesiástica, nosotros le llamamos el nombre de apócrifos, ¿verdad? Pero el credo católico romano los llama deuterocanónicos, ¿verdad? Deuterocanónicos. Entonces, antes de que el credo católico aceptara estos libros, estos 7 libros que pertenecen a su campo, por eso ustedes ven una Biblia católica,
y van a encontrar estos libros incluidos en la lista canónica de ellos. Bueno, antes se llamaban apócrifos y hoy le llamamos, hoy nosotros le seguimos llamando apócrifos, pero el credo católico le sigue llamando deuterocanónicos. La palabra apócrifos viene del griego apolejos y criptein, ocultar, que es una expresión que se refiere a los libros que no están incluidos en las Biblias cristianas. En nuestra Biblia ustedes lean y no tenemos estos libros en nuestras listas, ¿verdad? En la actualidad, cuando nosotros hablamos de un documento apócrifo, estamos refiriendo a que este es falso, ¿verdad? A que no contiene una verdad. Lo mismo las copias de música, video que nos autorizan, se les consideran apócrifas o ilegales. ¿Por qué nosotros seguimos llamándolo apócrifos? De hecho, los teólogos católicos siguen diciendo que nosotros, los protestantes, déjenme decirlo en ese término, este, seguimos llamando a esa literatura apócrifas. ¿Por qué? Porque creemos, como los judíos, que no forman parte de la inspiración divina. Históricamente son muy buenos, dijo Martín Lutero. Estos libros no son inspirados por Dios, pero son útiles, son muy buenos, o provechosos para conocer la historia, pero no son inspirados por Dios. El credo católico romano llama a estos libros que aparecen en la Biblia griega y que toman de allí, ¿no? De la Septuaginta, y les llaman deuterocanónicos, que significa una segunda lista canónica, es decir, que son libros canónicos igual, pero que vienen en un segundo momento, ¿verdad? Vienen en un segundo momento. Por eso el credo católico sigue echando mano de estos libros para establecer su propia doctrina. Para nosotros siguen siendo apócrifos, ¿no? Apócrifos. Porque no creemos que sea una segunda lista canónica o una lista aparte de esto, sino básicamente creemos que, al igual que el texto judío, que los 39 libros que nosotros tenemos es un canon cerrado, ¿no? O sea, no aceptamos otro libro como inspirado por Dios en el Antiguo Testamento que no sean estos. Bien, esto ya lo vimos, ¿verdad? Aquí están los libros, los que están en rojo. Primero de Esdras, Judí, Tobías, los añadidos en Esther, aquí donde está mi cursor, los añadidos en Esther, que están en griego. Bueno, ustedes en cualquier Biblia católica los van a encontrar. Tobías, Judí, Tobías. El credo católico romano, hermanos, solo aceptó primero y segunda de Macabeos como inspirados por Dios. Tercer y cuarto libro de Macabeos no los acepta como inspirados, por eso no están dentro de su lista canónica. Vean, ellos también hicieron como una depuración de qué libros iban a considerar como sagrados y qué libros no. Bueno, en esta tercera sección tenemos el Salmo 151, las Odas, Sabiduría, Sirach y de Salomón. En la sección profética tenemos Baruch, Carta de Jeremías, la historia de Daniel 13, ¿verdad? Capítulo 13, que tiene que ver con la historia de la chica linda llamada Susana. Y los añadidos en griego, ¿verdad? De Daniel, que tiene que ver con la charla que tienen los tres amigos que están en el horno de fuego ardiendo. Esa charla que tienen ellos no la tenemos nosotros en nuestra Biblia, pero es un añadido en griego, que ustedes pueden verlo en cualquier Biblia católica. Y esta historia de Bel y el dragón, ¿verdad? Bel y el dragón, que también es un añadido del capítulo 14 del libro de Daniel, es un añadido en griego. En esencia, queridos hermanos y hermanas, esta es la forma en que nosotros tenemos nuestra lista canónica. Vean cómo están acomodados en el mismo orden, ¿verdad? Los que ya se aprendieron los libros de la Biblia saben que están en el mismo orden. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le debemos a la Biblia griega esta situación. Bueno, esto ya lo habíamos visto, cuáles son los criterios de canonización y por qué creemos que los libros que aparecen en la época griega
no entraron dentro del canon. Primero porque no fueron escritos en hebreo ni en arameo. Todos estos libros se escriben en la etapa griega y bajo el griego koiné, ¿verdad? Entonces, no. Segundo, deben haber sido escritos entre Moisés y Esdras, y evidentemente esto se aleja de eso, a excepción de Daniel, y como dije, algún día lo vamos a explicar, y debe estar asociado con un gran personaje. Es cierto que no tenemos grandes personajes, ni Judith, ni Tobías, ni los macabeos, porque los macabeos surgen en la etapa griega. Entonces, como que no cumplieron, permítame decir esa palabra, como que no cumplieron este, los criterios de canonización del texto, por lo tanto, quedaron excluidos de la lista canónica de las Sagradas Escrituras. Bien, como en el caso del canon hebreo, los manuscritos de la Septuaginta difieren en cuanto al orden de los libros, ya lo vimos. El orden generalmente adoptado en las ediciones impresas es el del Códice Vaticano, que es el orden que las Biblias nuestras utilizan. También la próxima semana vamos a hablar sobre el Códice Vaticano, el Sinaítico, etc. Bueno, las versiones antiguas y modernas en otros idiomas, incluyendo el castellano, han incluido o han seguido este orden en general. Según este orden o este Códice Vaticano, después del Pentateuco, tendrían que venir los libros históricos, como nosotros lo conocemos, los poéticos, que se incluyen los sapienciales y la sección profética. Vean entonces, hermanos queridos, cómo la Biblia de los 70 tiene mucha influencia, primero tiene una importancia maravillosa. Es el primer esfuerzo monumental que se hace de traducir el texto sagrado de una lengua diferente a la que se escribió. Segundo, es la Biblia que va a empezar a circular en los judíos de la diáspora. Como todos los judíos de la diáspora, llegó un momento en que dejaron de hablar el idioma hebreo. Es como hoy, ¿no es cierto? Muchos inmigrantes que vinieron de Polonia, de Rusia, de Alemania, los abuelos siguen hablando alemán, ¿verdad? Siguen hablando alemán. Los hijos de ellos, más o menos ahí como que se definen un poco para hablar alemán, pero ya los nietos o los bisnietos no hablan nada de alemán. No hablan nada, ni les interesa. Les decís, che, ¿no te interesaría hablar? No, yo, ¿qué me va a interesar? Entonces hoy, si ese chico volviera a Alemania, pues no va a entender nada, ¿no? Porque ya no es su idioma, aunque sus raíces vengan de la cultura alemana o del país de Alemania. Bueno, lo mismo sucedió con los judíos, hermanos. Llegó un momento en que se empezaron a dispersar por todo el imperio, ¿verdad? Solo los que volvieron a Jerusalén mantuvieron su idioma, ¿eh? Por eso Jesús habla arameo, porque viene de este grupo de judíos que volvieron a Jerusalén y mantuvieron sus ideas, su cultura, el templo, el idioma, etcétera. Pero los que anduvieron por todo el mundo, pues ya los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, pues ya no hablaban hebreo, ni les interesaba hablar hebreo. Todos empezaron a hablar el idioma de moda, que en ese momento pues era el idioma griego. Entonces llegó un momento en donde dijeron los sabios, che, necesitamos hacer algo, ¿verdad? Y por eso es que la traducción es muy valiosa para todos esos judíos de la diáspora, porque empezaron a leer en su idioma, ¿verdad? El idioma griego, empezaron a leer sobre la literatura sagrada. Eran judíos, pero que hablaban griego, que se estaban separando de las ordenanzas bíblicas o del Antiguo Testamento y que con esta traducción ellos vuelven a las tradiciones y costumbres de sus antepasados. Por eso dije que Pablo es un judío de la diáspora, porque sus antepasados son de los que no volvieron a Jerusalén, sino se quedaron y tuvieron por todos lados. Pero judío, Pablo es un judío, evidentemente, que habla hebreo, pero que también habla el griego, y la Biblia de los 70 es fundamental.
Bueno, aquí está el nuestro acomodo en nuestra Biblia, ¿verdad? Tenemos las cuatro secciones: Pentateuco, históricos, poéticos, sapienciales y los libros proféticos. Bueno, esto ya se lo saben todos de memoria y esto está muy bueno. Bien, es así entonces, alumnos queridos, como hemos dado un repaso de conocer un poco cómo se ha dado este fenómeno de las traducciones, ¿no? Y lo mismo va a suceder ahora con lo que tenemos. Nosotros tenemos una Biblia ¿en qué? ¿En qué idioma? ¿En hebreo? No. ¿En arameo? Menos. ¿En griego? Por supuesto que no. Nosotros la tenemos en español, ¿no? O en castellano. Pero ustedes saben que incluso en el propio castellano ha habido evolución del idioma. La otra vez tuve mucha curiosidad y entré a leer, a querer leer la Biblia del oso. Me voy a tardar en esta historia, pero rapidísimo. La Biblia del oso es cómo se conoció en primer lugar la Biblia que ustedes tienen. Esa Biblia que tienen llamada Reina Valera, antes se llamaba la Biblia del oso. Y resulta que cuando la empecé a leer, porque fue escrito en perdón la expresión, en el español de España, no le entendí nada. Ay, hablaban muy raro los españoles en aquel tiempo y no le entendí nada. Entonces, todo ha ido evolucionando gracias a las traducciones, ¿no? Y bendito Dios por eso, porque a través de eso nosotros tenemos nuestra propia traducción en español. Pero, vuelvo a repetir, ya lo voy a explicar. El estudiante de la Biblia debe de tener por lo menos en su escritorio, cuando vaya a estudiar un texto bíblico, por lo menos tres o cuatro versiones distintas de la Biblia, traducciones distintas de la Biblia. Inviertan en comprar Biblias de estudio, inviertan, compren Biblias de estudio. Las Biblias de estudio son aquellas que tienen información, datos al pie de página, tienen mapas, tienen introducciones en cada libro para que ustedes cuando empiecen a leer un libro lean la introducción y digan, ah, más o menos entiendan. Inviertan en eso, ¿verdad? Inviertan, no les va a ir mal. este, en vez de comprarse unos zapatitos nuevos, una cartera, un vestidito, ¿vieron? Eso, antes de invertir en millones de maquillaje, cómprense una Biblia de estudio. En el caso de los hombres, nosotros invertimos en el asado. Eso sí, seguimos invirtiendo en el asado. Bueno. Bien, hasta aquí, hermanos. ¿Alguna pregunta? Hemos hecho el recorrido de la conformación de estos dos cánones, ¿verdad? Canon hebreo y el canon griego. ¿Ok? Insisto, nosotros ahora la Biblia que tenemos no bebe del canon griego, ¿no? Bebe del canon hebreo, bebe de la traducción esturgeniana, de donde se toman los traductores para traducir el Antiguo Testamento, pero viene directamente del hebreo, no del griego. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario, algo que quieran hacer antes de pasar a analizar el tercer canon, que es el canon del Nuevo Testamento? Ahora vamos a meternos en otro problemón. Bueno, ¿no hay alguna pregunta, duda? ¿Se dan cuenta, hermanos, de que estudiar la Biblia no era así como, ay, ya voy a agarrar la Biblia y voy a leer algún texto y me van a explicar qué significa ese texto? Si no conocemos todos estos contextos, hermanos, vamos a pifiarle, digo yo, al momento de querer interpretar un texto bíblico, porque quien no conoce esto termina torciendo las escrituras, ¿verdad? Y termina sacando doctrinas muy extrañas, muy extrañas. Claro, a mí, por ejemplo, mi abuela cuando yo era chica leía de la Biblia la historia de Tobías. Ahora me doy cuenta que ella tenía una Biblia católica, pero ella tenía una Biblia en alemán, o sea que de alemán ella sacaba la historia esa y me hablaba y me contaba. Y ahora me vengo a enterar que era una...
La Biblia católica. Quise buscar, pero no la encuentro en el librero ahora. Ah, sí, sí, porque es una Biblia católica que contiene estos libros para nosotros apócrifos, para la Iglesia romana deuterocanónicos. No es que los desechamos, ¿eh? Es decir, no es que decimos, ay, no, eso no lo leo. No, son muy útiles porque nos explican cómo fue ese proceso literario en la época del silencio. Que es lo que Dani un poco hablaba. O sea, Dios no habló en ese tiempo y desde el punto de vista de nosotros de la inspiración diríamos no, no, para nosotros. Para el credo católico diría sí, Dios siguió hablando en la época griega. Y de ahí tenemos nosotros esta diferencia entre uno y otro. Pero sí, evidentemente habrá tenido una Biblia en alemán católica. Yo soy amante de coleccionar Biblias, hermanos. Ustedes quieren quedar bien conmigo y ganarse el seminario con notas de puro 10. Las Biblias más antiguas que usted tenga y que me regale, o que me venda de últimas, no me regale, véndame, yo la compro. Yo soy fanático de coleccionar Biblias. Este, así que bueno, si alguien conoce una Biblia rara, en el buen sentido de la palabra, y quiere ganarse mi favor y mi cariño, véndamela, no me la regale, véndamela. Dani, decime. Hermano, ¿y por qué ese silencio de 400 años? Bueno, no tendría una respuesta clara, amigo mío. Eh, Tal vez la respuesta más fácil y más, no por ser fácil, no tiene una verdad, es porque, bueno, voluntad del Señor. El Señor sabe cuándo habla y cuándo calla, porque la misma pregunta haríamos, ¿por qué hoy no hay palabra sagrada? Y ya pasaron 2000 años, o sea, deja los 400. Por lo menos ahora, desde que se cerró el canon del Nuevo Testamento, nosotros creemos que ya no hay más palabra, ya, Dios ya guardó silencio en ese sentido, o sea, no es que Dios haya guardado silencio, Dios ya habló en su palabra, ya dijo lo que tenía que decir, ¿no es cierto? Hoy decimos que Dios ha guardado silencio en este tiempo porque no ha habido nueva literatura sagrada. Entonces, me parece a mí, ¿por qué 400 años y 2000 años ahora que tenemos del silencio de Dios, entre comillas, porque no hay nuevo texto bíblico? Bueno, porque creo que Dios ya dijo lo que tenía que decir, ¿no? Al menos para ese tiempo, pues ya había el texto suficiente para que Dios se revelara. Luego, abre un nuevo periodo de tiempo para el Nuevo Testamento que vamos a ver ahora. Pero fíjate que hoy a ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar que Dios abriría un tercer tiempo para que forme nueva palabra. Al menos a mí no se me ocurriría pensar que necesito esperar, no sé, el próximo año para que Dios empiece a dar revelación a alguien y haga texto bíblico. Hoy hay muchos que se creen que pueden hacerlo, pero sabemos que no. O sea, yo creo que no. Sería la respuesta, Dani, el tema. Dios guarda silencio cuando quiere, pero creo que lo que ya él había dicho habría sido suficiente porque hasta la fecha para nosotros ya es suficiente. El texto del Antiguo Testamento es suficiente para entender a Dios, al menos para nosotros, los seres humanos. No quiere decir que sea todo, pero sí que sea suficiente. Sería mi respuesta, amigo. No sé si la respuesta pueda ser correcta o no, pero al menos ese es mi entendimiento. ¿Mm? Muy bien, gracias, Dani. Bueno, si no hay otra pregunta, hermanos, agárrense, abróchense sus cinturones, porque ahora vamos a iniciar un nuevo vuelo, ¿no? Vamos a iniciar un nuevo vuelo que tal vez muchos de ustedes digan, este es más piola, más tranquilito, porque el otro, el del Antiguo Testamento, fueron muchos miles de años, o sea, o algunos años que recorrer. El Nuevo Testamento estamos hablando de un periodo de 100 años, 150 años más o menos, o sea, tampoco es tanto. El problema, hermanos, que
aunque es muy corto el tiempo de la confección del Nuevo Testamento, tiene su propia impronta. Bueno, abróchense los cinturones y voy a decir lo siguiente, hermanos. Voy a llegar hasta donde la hora de la clase me lo permita, ¿verdad? Y el resto de la clase yo lo voy a grabar entre hoy y mañana, ¿verdad? El resto de la clase y lo voy a subir a la plataforma. Así que por favor les pido que a más tardar mañana o el fin de semana vean por favor la segunda parte de la grabación, porque yo quiero terminar esta unidad temática esta semana, ¿ok? Entonces quiero terminar el Nuevo Testamento, pero como dije, también tiene lo suyo, ¿ok? Para iniciar la próxima semana con los procesos de traducción de las versiones que nosotros tenemos. Y ya ahí terminaría nuestra cursada. ¿Ok? Bien, voy a compartir la pantalla entonces y vámonos a este mundo maravilloso, hermoso, fascinantísimo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Bien, ustedes saben que el Nuevo Testamento no tenemos nosotros una discrepancia con otros cánones, en este caso el canon de la Iglesia Católica Romana, no tenemos ninguna discrepancia porque tenemos los mismos libros, ¿va? Tanto el canon católico como el canon cristiano tienen los mismos libros. Entonces, ahí no hay ningún problema y ya no haremos ninguna diferencia. La única diferencia será que para nosotros el canon del Nuevo Testamento será un canon abierto, perdón, el canon del Antiguo Testamento será un canon abierto, pero para los judíos el canon del Antiguo Testamento será un canon cerrado. Es decir, para los judíos no hay más palabra de Dios. Nosotros creemos que se abrió otro periodo de tiempo en donde vuelve a haber inspiración profética, ¿no? Y se crea nueva literatura sagrada, que se le conoce como Nuevo Testamento, 27 libros que están divididos en Evangelios, libro histórico, cartas paulinas, cartas universales y el Apocalipsis. Son las secciones que nosotros tenemos de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Bueno, vamos allá. Primero tenemos que entender, hermanos, que la Biblia, ya en su totalidad, Antiguo y Nuevo Testamento, es el libro sagrado del cristianismo. Ya vimos de dónde tomamos esta palabra, libros sagrados, Sagrada Escritura, etcétera, de la concepción de los macabeos, ¿verdad? Y entonces decimos que de las páginas de este libro han bebido los creyentes a lo largo de los siglos. Alabada por los cristianos, pero despreciada por sus detractores. Traducida a muchas lenguas, pero prohibida su lectura por considerarse peligrosa en algunos países. Impresa por millones de ejemplares, es el libro más vendido en toda la historia del mundo mundial, y distribuida por organismos que se encargan de producir Biblias con lenguas cada vez más nativas o autóctonas, ¿verdad? Pero esta Biblia que se imprime está siendo perseguida, a veces con mucha violencia, con mucho sufrimiento, con mucha sana, por personas fanáticas, por regímenes políticos, comunistas, que ven en la Biblia un formidable enemigo digno de ser atacado. Y por eso hay países donde está prohibida la lectura de la Biblia, principalmente los países árabes. China también. En muchos países donde hay fanatismo religioso está prohibida. Pero también fíjese bien interesante esto de la Biblia, hermano. Estamos viendo los contrastes que ha tenido el texto sagrado. Es estudiada con sacrificio y con ahínco por millones de discípulos de Jesucristo y adoradores del Dios Altísimo. Por eso estamos aquí. Ustedes y yo somos este grupo que queremos estudiarla con sacrificio, con dedicación, con detenimiento, con reflexión, con respeto, ¿verdad?
con una devoción, porque estamos ante la literatura sagrada, pero desafortunadamente también hay muchos que abandonan la Biblia en el polvoriento rincón de su casa o de su despacho por muchos que nos llamamos cristianos. Desafortunadamente vemos muchos cristianos y tal vez nosotros somos, me, me, me celebro la honestidad de una alumna, eh, creo, no sé si la primera o segunda generación, no recuerdo, que me dijo, pastor, dice, la verdad es que yo empecé a leer la Biblia por el seminario. Por el seminario, dice, antes no la leía, antes era como todos los hermanos de la iglesia. Algunos ya ni llevan la Biblia, algunos ya ni la leen, algunos ya no la estudian. Hay gente que tiene un desconocimiento profundo de las escrituras, profundo, 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 profundo. Muchos jóvenes hoy no están conociendo las escrituras, están siendo emocionados por los cultos de alabanza, de adoración, pero están carentes del conocimiento de las escrituras. Bueno, desafortunadamente así es, hermanos, y me da tristeza mucho eso que hoy los hermanos vamos sin Biblia, no la leemos, parece que vamos de picnic, ¿no? O de día de campo a la iglesia. Bueno, no importa. Con todo eso, con todo lo que hemos visto en esta diapositiva, la Biblia termina sorteando todas las tempestades. Ahora, dado que para nosotros la Biblia es un texto sagrado, ¿no? Es un texto que norma nuestra vida, que nos conduce. Todos sabemos el hermoso Salmo 119, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, es una palabra que nos alumbra, que guía nuestros pasos, que bueno, nos va diciendo que sí, que no, ¿verdad? Bien, es nuestra literatura. Ahora, hay una correlación, una correlación muy interesante entre religión y texto sagrado. ¿Qué quiere decir esto? El sentimiento religioso es una experiencia de carácter prácticamente universal. Todos los seres humanos de cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier circunstancia, tenemos la necesidad de creer en algo. Aún los ateos. Necesitan creer en sí mismos o necesitan creer en el conocimiento, necesitan creer en la filosofía, pero todos tenemos como ¿verdad? Del misterio, de lo sagrado, de lo sobrenatural, de lo divino. Queremos tener esta experiencia. Por eso miles y miles de religiones. Ayer hablábamos en el diplomado, ¿no es cierto?, que hay muchos movimientos religiosos que hoy están compartiendo estas experiencias de fe, estas experiencias de espiritualidad, estas experiencias de contacto con lo divino. Y desgraciadamente muchas de ellas son terriblemente falsas, ¿verdad? Heréticas en muchos sentidos. Bien, el sentimiento religioso es universal. Todos, absolutamente todos, donde quiera que estemos, necesitamos sentir lo divino. Bueno, como parte de esa expresión y de esa necesidad, de esa manera muy particular en las religiones, logran alcanzar un determinado grado de desarrollo, aparecen los libros sagrados. Es decir, ¿dónde nosotros encontramos esas experiencias divinas en la religión? Llámese nuestra iglesia, llámese en cualquier denominación, llámense los hinduistas, los budistas, los brahmistas, los que adoran a Alá, los que adoran a Mahoma, los que adoran bueno, son los mismos, a Buda, los que adoran, no sé, los millones de dioses que tienen los que viven en la India, por lo menos adoran a 300 millones de dioses, los hindúes. 300 millones de dioses, imagínense. Bueno, todos estas culturas y estas religiones tienen sus libros sagrados, ¿verdad? Tienen como su propia literatura, como su respaldo, su soporte de texto fijado, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, aquí mi literatura sagrada, mi texto sagrado dice esto. Y el cristianismo no es la excepción. Entonces, ¿qué debemos entender como libros sagrados para todas las religiones? Para todas. Y para todos incluso, insisto, los ateos, para ellos la ciencia es su religión. Y debe haber su libro, no sé si lo llamen sagrado, pero su libro de guía.
Bien, los libros sagrados es el conjunto de aquellos textos que una determinada comunidad religiosa considera que son de particular interés y valor para ella y como consecuencia poseedores de una autoridad tal que ningún otro texto comparte. Entonces, cada religión de cualquier cultura, de cualquier etapa, ¿no? Llámense las culturas prehispánicas, incluso tienen sus propios textos como el Chilam Balam, este eh, les dan la autoridad. Ellos dicen, bueno, esto es para nosotros y no hay forma que nos cambie. Por eso existen el libro de los Vedas, el libro de los muertos, el Corán, el libro del Mormón para esta religión que se llama los mormones, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los libros de Russell, los libros que utilizan a veces la Iglesia Adventista. Hay otros libros que las personas les dan como esta autoridad de decir, bueno, la Biblia dice esto, pero también el libro de Smith o el libro de Elena G. de White o Mahoma o Buda o qué sé yo, dicen esto. Son libros sagrados, ¿verdad? Y las diferentes comunidades religiosas van a interpretar de diversa manera cómo surgen sus libros y cómo le dan el sentido a esta literatura, ¿verdad? Dani, adelante, amigo. Hermano, ahí como para aportar algo, ¿no? Aquí en el lugar donde vivo, el alcalde, digámoslo, convocó a los psicólogos más expertos, digámoslo, que hay en el país y en algunos otros lugares del mundo. Y me contaba uno de los psicólogos que me estaba dando una charla, decía que entre las cosas, ¿para qué los convocó? Para validar porque hay problemáticas como en el ser humano, ¿no? El tema de manejar temas de violencia, todo lo que pasa cotidianamente, ¿no? En una ciudad. Pero lo que contaba este psicólogo decía que lo que le sorprendió es que una experta de las que estaban ahí decía que ya en el ser humano, o sea, o sea, es validado por ellos, es esa necesidad del ser humano de tener contacto con un Dios. Decía él, llámenle como le llamen, pero ya está Claro. validado que el ser humano necesita creer en alguien superior, y bueno, pues como lo expresan ellos, ¿no? Pero sí veía que ya, o sea, es innato en el ser humano esa necesidad de Dios, ¿no? Como que es lo que, pues sabemos nosotros, pero pues nunca se había hecho como así, que lo dijeran así públicamente o por gente que tuviera como esa autoridad para decir, sí, es válido. ¿Sí? Me pareció interesante como lo que dice el hermano, ¿no? Siempre ha sido, el ser humano es el mismo, ¿no? Pero pues hay cosas que a veces no nos damos cuenta que están en nosotros, ¿no? Y es esa parte de Dios, ¿no? Muy bien, gracias Dani, gracias. Sí, ves, tu comentario es tan valioso de hacernos notar cómo hoy la gente empieza a reconocer, ¿no? Algo que siempre ha estado. El problema que hoy en el pluralismo religioso, pues todos se inclinan. Lo que aprendimos ayer en el diplomado es que Jesucristo es la única verdad. O sea, Jesús es el camino, no un camino, es el camino, es único, ¿no? Pero todos tenemos esta necesidad de creer en algo o en alguien, como vos dijiste. Y la gente dice, llámenle como quieran, ¿no? Ser divino, yo conozco mucho el tema de los masones, por ejemplo. Tuve mucho contacto con masones, conozco sus fiestas masónicas, etcétera, y ellos le llaman el gran arquitecto del universo, por ejemplo, ¿no? Pero tienen la necesidad de creer en alguien. Bueno, entonces, gracias, Dani. Esto refuerza mucho el tema de que la religión va unida con su texto sagrado. Todas las religiones tienen un texto sagrado, ¿no? Que les da soporte y que les da validez. En el cristianismo, hablando ya de manera puntual, en el cristianismo, obvio que no puede ser de otra manera. Primero, tenemos una herencia del judaísmo, gracias a Dios, a través de la colección de los libros sagrados que se le conoció como la Biblia hebrea, la Tanaj o el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Y por otra,
El cristianismo tiene su propia experiencia. Fíjense, esto es interesante. El cristianismo tiene su propia experiencia, su propia forma de desarrollar una producción de textos que también los va a ir incorporando al conjunto de libros tenidos como de especial valor y autoridad. Porque recuerden, hermanos, que la Biblia hebrea no está hecha por cristianos, diríamos, ¿no? Ni en un contexto cristiano, está hecha por judíos y en un contexto de un pueblo determinado llamado Israel. Pero cuando surge el cristianismo también tiene esta misma impronta de generar su propia literatura, ¿verdad? Y le empieza a dar valor y le empieza a dar autoridad a un conjunto de libros, cartas, evangelios, y les empieza a decir, bueno, esto para nosotros como iglesia cristiana también son palabra de Dios. A eso se le conoce como un canon abierto, es decir, todavía hay al Antiguo Testamento, podemos añadirle otros libros. Y entonces, con base en eso, la pregunta es, ¿cómo se forma el canon del Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ¿no? ¿Cómo se forma este canon? Bien, el proceso fue muy distinto que el Antiguo Testamento, pero desafortunadamente, o no sé, desafortunadamente, tal vez para nosotros como estudiantes, pero afortunadamente es mucho más complejo este proceso de la confección de 27 libros, pero es un proceso muy rico y muy interesante de cómo se da este fenómeno. Debemos reconocer que para conformar el canon del Nuevo Testamento no está exento de dificultades. ¿Por qué? Porque esto, a los libros, hermanos, esto es importante que ustedes lo sepan, lo aprendan. Los libros del Nuevo Testamento se le conocen como escritos ocasionales. Ocasionales. Con esto queremos decir que hubo una ocasión u ocasiones que provocaron su formación. Dicho de otra manera, estos textos no aparecen simplemente porque sus autores un día se levantaron con ganas de escribir y tuvieron la brillante idea de que sería bonito, entre comillas, poner por escrito lo que se les había venido a la mente, ¿no? Al contrario, no es extraño el caso de un determinado autor bíblico que escriba angustiosamente y que habría preferido no tener que escribir lo que estaba escribiendo. Voy a poner un ejemplo de esto. ¿Por qué nosotros ahora tenemos dos cartas que le decimos las cartas a la comunidad de Corinto o Corintios, ¿verdad? Sí las ubica, ¿verdad? Las primera y segunda de Corintios. ¿Por qué está allí? ¿Por qué para nosotros es texto bíblico, texto sagrado, palabra de Dios, como quiera llamarlo? Porque algún día Pablo se levantó y dijo, che, estoy re aburrido y yo pensé algo y voy a escribir una carta, ¿no? Hizo un mate y se puso a escribir una carta de algo que se le vino a la mente. No. La carta a los Corintios o las dos cartas a los Corintios surgen porque en la iglesia de Corinto hay una necesidad, hay un problema, no uno, montón de problemas en la iglesia de Corinto. Entonces los hermanos de Corinto, ¿verdad? La iglesia de Corinto, que Pablo había estado con ellos año y medio, estuvo con ellos, pero Pablo tuvo que salir para otros lados. Entonces le llegan noticias a Pablo de que en Corinto están pasando cosas muy feas, muy raras, muy complicadas. Incluso los líderes de la iglesia en Corinto le mandan una carta a Pablo, como diciendo, Pablo, queremos que nos digas qué tenemos que hacer con tal cosa, con tal cosa, con tal cosa. Fíjate que en la iglesia, por ejemplo, tenemos a un chico, a un joven, a un hombre, qué sé yo, que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra, ¿no? Con la esposa de su papá. Como que para él es normal. No voy a explicar mucho lo que es la carta a los Corintios porque me iría, pero era como un problema que existía.
Entonces Pablo, por esa ocasión, por esa situación en particular, empieza a escribir la carta y les dice, por favor, nadie tome la esposa de su padre, ¿no? Y no vayan, por favor, a los tribunales civiles a solucionar sus problemas. Los problemas los tienen que solucionar ustedes. ¿Acaso no saben que los santos juzgarán hasta los mismos ángeles? Entonces Pablo empieza a escribir la carta a los Corintios, ¿no? Pero no es porque se le ocurrió en su momento, sino porque hubo una ocasión. Y así, ¿eh? Los evangelios también son escritos en ocasión a las comunidades a las que van escritos, la comunidad mateana, la comunidad juanina, la comunidad lucana, la comunidad marcana, va dirigidas a comunidades que tienen necesidad de conocer algo. El Apocalipsis va dirigida a situaciones concretas que vivían las 7 iglesias del Asia Menor. En fin, lo que quiero decir con esto, hermanos, es que ¿por qué se le llaman los escritos del Nuevo Testamento como escritos ocasionales? Porque hubo una razón, no hubo una manera. A diferencia del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento nos viene contando una historia, ¿verdad? Es una historia teológica, histórica, como ustedes gusten y manden. Pero es una historia de muchos años. El Nuevo Testamento lo que hace es contarnos de manera puntual lo que está sucediendo en distintas comunidades, ¿no? Bueno, el ejemplo que tenemos de autores, en este caso Pablo, que le angustia saber que lo que está escribiendo puede ser algo muy fuerte, lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4, que dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. Imagínense, Pablo está inundado de lágrimas cuando escribe esta carta. ¿Ustedes han llorado alguna vez donde parece ser que sus lágrimas eran el diluvio universal? Bueno, esto es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Yo les escribí con muchas lágrimas. O sea, el tipo estaba con el corazón apretujado, ¿verdad? Para escribir esta carta. Y lo vuelve a reafirmar en el capítulo 7, versículo 8, que dice, porque aunque os contristé con la carta, Pablo reconoce, miren, aunque ustedes se sintieron re mal con lo que les escribí, ¿verdad? No me pesa. O sea, no me arrepiento de haberles dicho lo que les dije, porque les dije la verdad, dice Pablo, ¿no? Aunque entonces lo lamenté, cuando lo estaba escribiendo, seguramente Pablo entró en esa duda, che, les mando esta carta, no les mando, mira lo que les dije, ¿no? Pero ya cuando se la mandé a ustedes, le dice a los corintios, ya mi corazón como dijo, bueno, listo, arréglense, ¿no? Arréglense. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los puso tristes. Pues sí, obvio, hermanos, cuando alguien te dice la verdad en tu cara, a nadie le gusta. Bueno, vean entonces cómo hubo ocasiones en que las cartas son escritas por estados donde uno, este caso de Pablo, en la segunda carta a los Corintios, hubiera preferido no haberles escrito, pero dijo, bueno, listo, ya está, qué sé yo, ya está. Se las envié y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pudo haber dicho Pablo. Fueron entonces, hermanos y hermanas, muy diversas las ocasiones. Yo les he dado algunos ejemplos puntuales, muy diversas las circunstancias que movieron a los diferentes autores del Nuevo Testamento a poner en papiro o en pergamino, pero el papiro ya para esas fechas era el papel que más se usaba, ya sabemos que es un pergamino, ¿verdad? O un papiro. Bueno, el papiro todavía se usaba mucho más, ¿no? Bueno, ponen en papiro o en pergamino, cualquiera que sea el caso, sus pensamientos. Los autores empiezan a escribir lo que piensan, sus exhortaciones, sus esperanzas, sus oraciones, sus amonestaciones, sus recuerdos, muchos recuerdos vienen en los escritos del Nuevo Testamento.
Y entonces cuando uno mira los 27 libros del Nuevo Testamento, vemos que las ocasiones son muy variadas, es una obra muy global. Encontramos, hermanos, desde predicaciones o homilías, ¿no? Un hermoso sermón, el Sermón de la Montaña, por ejemplo, que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Otro sermón hermoso es al Dios no conocido que Pablo da en el Areópago ateniense. Son hermosos sermones, hermosas predicaciones. Otro sermón, el de Santiago, ¿no? Que tiene que ver con el sermón de la lengua, cuando hace un sermón de decir, miren, la lengua es muy venenosa, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, cuentos, anécdotas, parábolas, principalmente las que cuenta el Señor Jesús. Jesús contaba cuentos que ahora nosotros le llamamos que se asemejan a las parábolas. Jesús era un consumado e inigualable narrador. O sea, Jesús era experto en ver algún detallito que él veía, listo, armaba una historia y la contaba, ¿no? Tan hermosas sus historias que hasta ahora las recordamos, ¿no? Sus historias, sus cuentos, sus anécdotas, hasta ahora las recordamos. Relatos que tenemos en los 27 libros de acontecimientos, de lo que es lo que pasaba, por ejemplo, en la iglesia primitiva, el tema de los judaizantes. Tenemos oraciones hermosísimas, ¿no? Oraciones que Pablo hace, principalmente Pablo hace muchas oraciones, vemos a Jesús orando mucho, muchas exhortaciones, enseñanzas, mandatos, normas, visiones proféticas, en el caso de Pablo, que dice que subió al tercer cielo, ¿no? Y empezó a escuchar y a ver cosas que no se pueden entender y comprender con el ojo y oído humano. Tenemos visiones de género apocalíptico, ¿no? Que tiene que ver con figuras dantescas, grotescas, que pueden infundir miedo, pero que el libro de Apocalipsis, hermanos, es el más hermoso y más maravilloso. Es el bestseller de la Biblia, ¿eh? Es el libro por excelencia, el Apocalipsis. Hay dos libros bestseller de la Biblia, dos libros wow, ¿no? Diríamos. Permítame usar este término, no menosprecio a ningún libro de la Biblia, obvio que no, por favor no se malentienda, estoy hablando de el mensaje que contienen y que para muchos de nosotros pasa desapercibido. Uno es el libro de Hechos de los Apóstoles y el otro el libro de Apocalipsis. Y creo que son los dos libros menos leídos por los cristianos. Bueno, tenemos, hermanos, escritos polémicos, ¿eh? Donde hay confrontaciones, donde Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, que la palabra insensato, hermanos, viene de una raíz griega que significa estúpidos. Para nosotros es una palabra muy chocante. No le digas a alguien estúpido porque es una ofensa. Pero la palabra estúpido, que si bien es cierto es una ofensa, es muy chocante, significa algo que se dice sin sentido. Por eso cuando se estás diciendo estupideces, es como si les dijéramos, estás diciendo cosas que no tienen sentido. Entonces Pablo les dice a los Gálatas, Gálatas, no están teniendo sentido, se están dejando embaucar por los judaizantes, ¿no? Tenemos cartas personales como la de Filemón, hermosísima, una cartita chiquitita, pero tiene una profundidad de un desafío teológico, hermanos, como usted no tiene idea. Pero le puedo asegurar que de los que estamos aquí, muy pocos hemos leído Filemón. Habemos 5 ahora en clase, me parece, si no es que ya se me fueron todos. Pero no sé, levante la mano quien ha leído el libro de Filemón y ha encontrado las verdades que están allí. Y es una cartita chiquitita que la leemos en 5 minutos. Gracias, Dani. Dani leyó el libro de Filemón. Secciones poéticas, tenemos cantos, doxologías, etcétera. Es decir, en cada caso fue el problema o situación particular que el autor quería enfrentar y las características propias de sus lectores lo que determinó la naturaleza de cada escrito. Entonces, la iglesia, por ejemplo, de Galacia estaba teniendo un problema, o la iglesia de Colosas, o la iglesia de Filipos, o la iglesia de Roma, o la comunidad matiana, o las iglesias que estaban dispersas por toda el Asia Menor, como
a las que van dirigidas las cartas católicas, en fin, fueron determinando el contenido de las cartas. Por eso vemos que cuando uno lee los evangelios, hechos, cartas, apocalipsis, pues vamos encontrando que son cartas de cosas concretas, de cosas que pasaron en ese momento, ¿verdad? Y que ahora nosotros las interpretamos. O sea, nosotros no pertenecemos a la comunidad de Corinto, pero es probable que la iglesia donde ustedes congregan, el amor se haya enfriado, ¿verdad? Es probable que la iglesia donde ustedes congregan haya división en los líderes. El pastor con los otros líderes, con el consejo local, la comisión administrativa, y hay una división donde se tiran con todo y se murmuran entre abajo. Bueno, hay que leer Corintios para darnos cuenta cómo Pablo exhorta y amonesta a la iglesia de Corinto para decirle, paren un poco, che, paren, ¿qué les pasa? No puede estar el cuerpo de Cristo dividido. Entonces, ya nosotros ahora interpretamos, ¿no? Hacemos lo que se le conoce como hermenéutica bíblica. Bien, voy a dejar hasta aquí, hermanos, la grabación de este día de clase. Llegamos ya al tiempo de clase. Gracias a quienes estuvieron haciendo el aguante. Y como dije antes este, de, de la clase. Yo voy a grabar el resto, lo que falta ahora de la clase, voy a grabar entre hoy y mañana y voy a subir a la plataforma también. Por favor, les pido que lo lean. Y si hay alguna pregunta, duda o comentario de lo que veamos en la clase grabada, porque no va a haber nadie, eh, lo pueden escribir y lo platicamos el, el martes que tenemos clase. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos bien. Me voy dando a entender, hermanos queridos, le van agarrando la onda, dicen en mi tierra. ¿Sí? Bueno, si no, si trato de ser lo más claro posible, pero si en algún momento usted dice, Abraham, para un poco, no te entendemos nada, por favor háganmelo saber. Para mí es muy importante que ustedes aprendan y empiecen a imaginar, empiecen a apasionarse por esto. A mí me apasiona, ¿no? Soy un apasionado de cómo se da este fenómeno, ¿no? Y muy crítico de aquellos que no leen la Biblia, ¿no? Yo soy muy crítico de aquellos que no leemos, voy a meterme ahí, que no leemos la Biblia. Soy muy crítico de... Somos cristianos, pero a veces solo de nombre. Bueno, gente linda, no los voy a retar ahora porque ya es muy tarde, pero den gracias a Dios de que ya es tarde, si no los iba a retar. Bueno, nos vemos entonces, Dios mediante el martes. Estén atentos. Yo ahora la clase de hoy la voy a subir hoy. No sé si grabo hoy o mañana, depende de los tiempos, pero el fin de semana está ya en la plataforma la segunda parte de esta unidad temática. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga, queridos alumnos. Cuídense mucho. Feliz jueves.